echemos para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Lo que pasa, llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no, tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. Deberíamos entonces los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Tema de discusión, a cómo se va a ir el precio del suelo en Colombia. ¿Cuánta champaña tiene que producir una vaca para que pueda pagar la rentabilidad de fenómenos económicos como estos que estoy mencionando, en el que está en juego también la soberanía nacional? Por el primer término, el gobierno nacional ha dicho que va a seguir con los tratados de libre comercio y va a seguir con toda la política de libre comercio. Luego va a seguir la ruina agraria y en esa medida el desplazamiento producto de la crisis económica, porque una parte importante del desplazamiento no es por violencia sino por hambre. Van a ser arruinados por las políticas del libre comercio de importaciones de productos lácteos de Estados Unidos y de Europa. Y seguramente el arroz que también conocemos va a desaparecer producto del libre comercio. Y el maíz que ya agoniza pues recibirá su puntillazo. El trigo y la cebada nunca podrán recuperarse y así podríamos seguir haciendo pues ni solo que antes sembraba con el ceño adusto digo, los indios no somos lombrices. Y agregó, los indios no comemos tierra. Y yo aquí tengo que decir que ni los indios ni los colombianos comen tierra. Y hablar de tierra en Colombia, si se trata de hablar con seriedad, y no hablar de producción, y no hablar de proteger la producción nacional de los descomunales subsidios agrícolas norteamericanos y europeos, me parece por lo menos poco serio. El artículo 69 dice que se desmontará la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, que repito, de Colombia se dispone a vender o a facilitar que inversionistas extranjeros se queden con grandes porciones del territorio nacional. Andan por el mundo inversionistas extranjeros, en Brasil y en Uruguay y en todas partes. Si se le va a entregar las tierras de las naciones al capital extranjero, el ministro Restrepo me dice que tenemos el derecho que en esos casos se les podría entregar las tierras en usufructo, que es lo mismo que se quiere hacer con las tierras de la altillanura, en las que puedan saltarse la medida de la Unidad Agrícola Familiar. Yo desde los colombianos tenemos el derecho a opinar. Este tema debiera debatirse con seriedad, entregarle porciones inmensas del territorio rural colombiano a los inversionistas extranjeros. Tema de discusión, a cómo se va a ir el precio del suelo en Colombia. ¿Cuánta champaña tiene que producir una vaca para que pueda pagar la rentabilidad de fenómenos económicos como estos que estoy mencionando, en el que está en juego también la soberanía nacional? Por último, los colombianos tenemos el derecho a opinar si la altillanura se va a entregar en haciendas de 20, 30, 40 y 50 mil hectáreas, si se le va a entregar a inversionistas extranjeros, si la política debe ser la de la gran producción empresarial o la de la pequeña o mediana producción empresarial compaginada con producción campesina. ¿Qué va a pasar con los títulos? ¿Cuál es el propósito de titular? ¿Que la gente se quede con la tierra o que la pierda? Que la tierra se termine agregando a grandes emprendimientos empresariales, y a esto se le suma. Los colombianos tenemos el derecho de las regalías consiste en desmontar los proyectos chichigüeros que ha llamado el ministro de Hacienda. Luego de las regalías, porque la plata se va a ir para los grandes macroproyectos, es una cosa que está conocida. Entonces aquí hay todo un debate que hay que hacer de conjunto. ¿Cómo es que el país va a enfrentar una política agropecuaria que nos desarrolle de verdad? No olvidemos el caso de Carimagua, donde los colombianos tenemos el derecho a opinar si la altillazón agraria del gobierno nacional intentó entregarle toda esa hacienda, 17.000 hectáreas, a un solo productor, y decía tierra para los grandes empresarios y el empleo para los pobres del campo. Creo que tiene que tener unos pocos pilares. Primer pilar, hay que proteger el agro colombiano de las importaciones subsidiadas extranjeras, y en segundo término, hay que combinar, a mi juicio, una producción empresarial, no de plantaciones de 50 y 100 mil hectáreas, que el monopolio me parece indeseable, sino de empresarios que prosperen y avancen con una producción campesina e indígena que se respalde también de la mejor manera. Pienso yo que es el agro que necesita un país como Colombia para poder progresar, porque por supuesto, ¿qué es lo que van a hacer los desplazados y los no desplazados, todos los colombianos del mundo rural con la tierra, si su trabajo va a ser sustituido por el trabajo extranjero?